¿Listo? ¿Me oyen, muchachos? Alejandro, Paisuri. Sí, profe, yo lo digo. Ok. ¿Quién llama? La niña de Pinamó, ¿cómo se llama? Ah, Amaranta. ¿La puedes llamar? Dice que se quiere conectar. Ok, listo. Bueno, ¿me oyen bien, cierto, muchachos? Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Cualquier cosa, pues, escriben, nos hablan por acá o escriben. ¿Por qué no los veo? ¿Qué pasa? Compartir. Profe, Te oigo. ahora después de la clase nos puedes agregar al Classroom para Ah, anexarlo el link de los videos. sí, escribe en el grupo lo de Classroom, porfa. Listo, profe. Ya, ok. Dale. Bueno, entonces la responsabilidad es asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. ¿Listo? Bien, y esa responsabilidad dijimos que esa responsabilidad puede ser de carácter moral. Así. ¿Podemos hacer? ¿Están de acuerdo con que lo firmen? Si alguien dice que no, entonces la volteo para acá lo que quieran. Que me estoy entrenando, muchachos, pero ¿por qué no? Ya. Bueno, bien. Entonces, hablábamos de esa responsabilidad moral que es propia, la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. La responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. Esa responsabilidad moral es propia de la persona que hace el daño y solamente lo siente esa persona. Es propia de la persona que hace el daño. Y bueno, yo hago una pregunta, ¿pero es un daño grave o no? ¿O qué? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿La responsabilidad moral mata? Sí, puede ser, claro. Sí, puede ser, o sea, es una tristeza que siente la persona cuando hace el daño. Es propia de la persona que hace el daño y solamente lo siente
solamente lo siente esa persona. Bien. ¿Y cómo podemos aplicar la responsabilidad moral? ¿Cómo la podemos explicar? Digo, me dijo, ¿cómo se llama? Andrés, dígame. Es Andrés. Bueno, cuidado, Andrés. Es Andrés, ¿quién va a lo que quiere Andrés? Es Andrés. Después de Andrés, trabajador de lo que es Andrés. Cada levantar la mano. ¿Cuántos niños tiene la mano? Sí. ¿Y la otra? Sí, ¿cierto? Entonces, ven a ver, con la mano. Entonces, contemos. Viene con 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿cierto? 10, 9, 8, 7, 6. ¿Y 5? 5 con 10 dedos. Asimismo, la empresa tiene que responderle a la sociedad por los 10 dedos. No puede salir con enfermedades, no puede salir con enfermedades de carácter laboral o con secuelas pues, que nazcan de pronto de un accidente de trabajo. ¿Cierto? No puede llegar, o sea, lo ideal es que no. Vamos a suponer que está el empleador y el joven pierde un dedo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pierde un dedo. El empleador se dirá pena moral. De pronto sí, ¿no? De pronto sí. Y el joven puede demandar. ¿Por qué? Porque, pues, dedo, por razones morales, porque él no fue el mismo, porque anda con un guante para arriba y para abajo. Se da cuenta que a veces alguien tiene un defecto y entonces lo cubre, de pronto anda con un guante, etcétera. Entonces ya, y tiene que tomar pastillas porque ya no quiere volver, ¿no? Eso se llaman los daños morales. Y esos daños morales son daños psicológicos y son propios de la persona que hace el daño y aquella sobre quien cae el daño. Y entonces, la persona solamente puede sentir ese daño cuando lo sufre. ¿De acuerdo? Eso son los daños morales. Y obedecen a un dinero que es muy probable que se le pague a la persona que pierde el dedo. Pero es diferente, esos daños morales y eso, usted puede demandar, por esos daños morales. Sin embargo, es de tener en cuenta que la ARL cubre por todas las prestaciones relacionadas con la pérdida de vista. ¿Sí estamos? ¿Quién tuvo la culpa de la pérdida del dedo? Sí. Siempre va a recaer la culpa sobre el que lo contrata por no tener, digamos, los emails personal que no se le habían dado, que no le dio una capacitación sobre cómo manejar un cómo se destapar la caja donde están los piñones para no meter el dedo, ¿cierto? Y todas esas capacitaciones y todos esos elementos de protección personal, si no se registran, es como si no quedara. La única manera de defenderse el empleador de lo que de ese suceso es que exista un documento firmado para capacitación y para entregar ¿sabes? La persona no quiere hacerlo. También claro, sí. Entonces, si la persona no quiere hacer caso, ¿qué sucede? Si la persona no quiere hacer caso, entonces se le manda una nota por escrito, con copia de abajo del vidrio. ¿Qué sucede si no hacen caso y se materializa el accidente? Claro, quien pierde es el empleador. Si estamos, y ustedes como van a ser ingenieros, pues sobre ustedes va a recaer la culpa, digamos no la culpa, sino la responsabilidad, debido a que ustedes tienen un cliente a cargo, tienen responsabilidad a cargo, y la responsabilidad se delega. Si estamos, por ejemplo, los muchachos que no vinieron,
No, es que me dijo que levantara la mano para la falta. Entonces, no puede ser, porque es responsabilidad de venir. ¿Cierto que sí? Es responsabilidad del estudiante venir a la clase. Ok. Entonces, la responsabilidad, efectivamente, es propia de la persona que hace el daño y es susceptible, los daños morales es susceptible de, a través de una prima, de un pago, que de pronto baje un poquito ese daño. ¿Sí me explico? Ejemplo. El estudiante no, el trabajador pretende, a decir, él es el trabajador pretende y ¿cómo quedaría mejor si le dan que prende o se lo da? Se lo dan. Si le dan los 100 millones de pesos, pues él no va a estar feliz, ¿cierto? Pero te da felicidad. Entonces, en ese momento me acordé y me sentí muy bueno, ¿cierto? Entonces, un señor perdió esta parte de él, sí, y él le había metido la mano aquí, ¿ves? Sí. Tuvo 3 meses de discapacidad, ganaba 2 millones de pesos, tuvo 3 meses de discapacidad, volvió a investigar y le dieron una plata. Esa plata que se da, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo cómo se llama? Ah, no le van a caos. Entonces, ese dinero que se da es un subsidio o una indemnización o una pensión ligada al caso. En cuanto a la responsabilidad, entonces hacemos lo siguiente. Entonces hay una norma que se llama la ley 776. La ley 776 nos dice lo siguiente. Entonces, vamos a tener un subsidio, un subsidio equivalente al 100% del sueldo que la persona gana, del IBC, índice base de cotización. Entonces, la persona ganaba 2 millones de pesos y debido a un accidente de trabajo estuvo ausente 3 meses. ¿Cuánto recibe la persona al final del mes por accidente de trabajo? Los mismos 2 millones de pesos. Porque lo tiene cubierto la ARL. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esa persona sufre un accidente de trabajo un domingo, no trabajando, sino montando en bicicleta y dura 3 meses en incapacidad, ¿cuánto va a recibir esa misma persona? ¿Cuánto? Paisur y Alejandro saben. ¿Cuánto, muchachos? ¿Y quién lo paga? ¿Lo paga la ARL? ¿Lo paga la ARL? La EPS. La EPS. ¿Y cuánto le paga la EPS? Eso, las 2/3 partes. Pero no puede ser nunca inferior al mínimo. ¿Cuánto recibiría? ¿Cuánto? Los ingenieros no dicen como 1 millón, no. Cogen la calculadora y la hacen o la hacen en la mente. ¿Cuánto? Exactamente. Y si ganara 1.500.000, ¿cuánto recibiría? Alejandro Paisuri, ¿cuánto recibiría?
no puede ser menos del mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso lo vamos a llamar el subsidio correspondiente al 100% del IBC. Pero el IBC, ¿qué es? Recordamos lo que hemos visto, que es el promedio de los últimos 6 meses o fracción para accidente y el promedio del último año o fracción para enfermedad. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en la primera clase o en la segunda. No se olviden de eso. Voy a poner un ejemplo. Bueno, ay, jue madre, algo le pasa a esta cosa. Eh, el primer mes ganó eso, el otro mes ganó 2.300.000, el otro mes 2.000.000, 2.500.000, el otro mes 2.250.000. Por favor, indíquenme cuánto va a recibir si es por enfermedad. ¿Cuánto va a recibir en el mes número 5? Como 1.150.000, ¿cuánto? Como 1.200.000, 1.200.000. ¿Cuánto? ¿El promedio? ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 2.262.500 es lo que va a recibir, ¿listo? Esa persona, muy bien. Entonces, ese se llama subsidio y lo paga la ARL, ¿no? Todo eso lo paga la ARL. Muy bien, jóvenes. Un subsidio correspondiente al 100%. ¿Por cuánto tiempo lo paga? 6 meses máximo, pero, dice la norma, prorrogable 6 meses más, hasta un año. ¿Listo? Entonces, cuando pasa ya del año, ya no es un subsidio, sino ya es una indemnización, porque has sufrido una pérdida de capacidad laboral. Ya no tiene, ya lo que está pasando, no tiene ya no es un subsidio, sino una indemnización por pérdida de capacidad. Y esa persona de su capacidad de trabajo. ¿Quién nos da ese valor de esa pérdida? Lo da la Junta de Calificación de Invalidez de la EPS en primera instancia. Él tuvo una pérdida. Siete. ¿Está de acuerdo con ello? No. Entonces, no está de acuerdo con ello. Señores, y estaba, yo estoy de acuerdo con usted, porque considero que es que dice que no, entonces se va para la Junta de Calificación de Invalidez de la regional que queda acá. Si dice que no, ¿por qué dice?
que no, se va para la Junta de Calificación de Invalidez y el plan. Y queda gozar. ¿De acuerdo? Sí. Y va a recibir una indemnización. Que son pagos por el daño causado. ¿Estamos de acuerdo? Es como si usted tiene una moto, usted te paga una moto. Como asegurado, hay que una moto. ¿Por cuántos? Pues, digo, normal. Son cada persona. Y no le seguro. Ah, sí, sí, por robo. Entonces, por robo, entonces, usted tiene que pagar una prima. Y ese valor es como una apuesta. Si no puede ser que se la roban y la otra persona, y la ciudad del extremo. O sea, al final del año, no se ha robado, es que no puede ser que ¿no? Es el mismo. Creo que ese carro tiene una pérdida de capacidad. No, no. Habíamos dicho que el promedio era de cuánto, muchachos. 2.233. Eso. No, el promedio era 2.262.500. Niñas, si tienen algo para compartir, díganme. ¿Qué? Sí, yo sé, pero ¿qué? Ah, entre cuatro, listo. Sí, nos dio 2.262.500 esa indemnización. Y bueno, al final del cuento les dio el 12% de pérdida de capacidad laboral y la Junta de Calificación de Invalidez. Lo calificó. Pregunta, ¿quién califica la pérdida de capacidad laboral? Junta de Calificación de Invalidez. Perfecto. La Junta de Calificación de Invalidez. ¿De acuerdo? La Junta de Calificación de Invalidez es la que le dijo y quedó en 12%. Bien. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se hace para pagarlo? Bien. Entonces, mire, entre el 5% y menor al 50, o sea, hace referencia al 49%. ¿Y cuánto paga? Dos, salario base de cotización hasta 24, salario base de cotización. Entonces, tenemos una tabla que es la siguiente. Para 5% le paga dos salarios. Para 6% le paga 2.5 salarios. Para 7 le paga 3. Para 8 le paga 3.5. Para 9 le paga 4. Para 10 le paga 4.5. Para 11 le paga 5. Para 12 le paga 5.5. 5.5 lo multiplicamos por este promedio de 2.262.500, que es el promedio, y lo multiplicamos por 5, por 5.5. ¿Cuánto da eso? 12 millones algo. ¿Ahí Suri, Alejandro, bien? Sí, profe. Eso es cuando te Listo, vas para listo. allá, casi no se te escucha. Ah, sí. Tengo que comprar una cosita.
12 millones, ¿qué? 443 mil Eso, setecientos listo. Ese cincuenta. es el valor, efectivamente. Ese es el valor que tienen que pagar la ARL. Ese es el valor que tiene que pagar la ARL, ¿listo? Ok. Bien. Entonces, eso lo vamos a llamar indemnización. Pero aquí dijimos que siempre y cuando y como máximo tenga un 49% de pérdida de capacidad laboral. ¿Estamos? Pero, de acá abajo, mira, 5,5 veces. Porque, ajá, entonces vamos a ver cuánto da. ¿Cuánto? ¿12 millones qué? 400. ¿Qué más? ¿Cerrados? Listo, de 350. Ese es el valor que va a recibir por única vez. Pero con el paso del tiempo, la persona siguió perdiendo más capacidad laboral y volvió para que le hicieran una reclasificación porque ya no puede subir el hombro. Entonces le subieron 4 puntos más y quedó en 16. Le pagan el excedente. Bien. ¿Qué pasó, No sé. Yo, dime, No, profe, que dejó de ¿tienes compartir alguna pregunta? pantalla. No, no compartió mal. ¿Qué pasó? Yo te Que veía dejó de- compartir. Ay, profesor, ¿y qué pasó? ¿Estás acá? Ay, sí, profe. Ajá. Listo.
Bien. Y si tenemos una pérdida superior al o igual al 50%, entonces lo que hacemos es que va a tener una invalidez. La invalidez es cuando la persona sufre una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que entre el 50 y el 75%, esta persona va a recibir el 66%. Entre el 50 y el 75% va a recibir el 66%. La invalidez es cuando llega la pérdida de capacidad laboral igual al 50% o superior. Y si la pérdida de capacidad laboral está entre el 50% y el 75%, va a recibir el 60% del índice base de cotización. Si supera mayor al 75%, va a recibir el 75% del índice base de cotización. Y si esa persona necesita de ayuda para ir al baño, para almorzar, para vestirse, entonces le suman un 15% adicional. Un 15% adicional llegando máximo al 90%. ¿Sí me siguen, muchachos? ¿Me parece? Llegando máximo al 90%. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la persona puede decirse que es persona que estaba pensionada, ¿qué le va a pasar? Si se muere, ¿cómo quedan los familiares que se llaman sobrevivientes? ¿Cuánto van a recibir? ¿El 90% o el 75%? Sí, entonces, los sobrevivientes reciben el 75%. Eso es lo que significa. ¿Listo, muchachos? Alejandro Paisuri, ¿bien? Esa es la Profe. tecnología. A mí sí me hace, pero una guerra. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a recibir el 75%.
¿Quiénes lo reciben? Se llaman sobrevivientes, en realidad. Se llaman sobrevivientes. Antes, si yo tenía dos cosas, tenía dos cosas que inclusive. En el cielo aparecieron las otras cosas y lo que tienen. Pero es que viste demasiado es. Ahí te lo vemos cuando sigamos avanzando en el tema, pero bueno, es demasiado triste. Una compañía que ustedes, mi función es diferente, pero sabes, estaba presente en ellos. Me contó la historia de lo que le contó su papá. Casi no. Bueno, entonces, claro, esto es la parte de invalidez, y esa invalidez, pues es una tensión. Entonces, la tensión únicamente hablamos de tensión cuando hay una pérdida de capacidad superior al 50%. ¿Listo, muchachos? Alejandro y Faisal. Sí, profe. Bueno, espérense un momento. Digamos, en mi familia, mi tía tenía una enfermedad crónica en los pulmones y pues fue recuperada en el de función. Ella murió y se supone que la pensión debía empezar a morir. Pero no. La pensión tiene que pagarle a aquellos personas que son menores de 18. O es un nivel que se siempre no me van a ir a los 25 años máximo, siempre y cuando esté estudiando. Pero ella había terminado su carrera universitaria y ya estaba recibiendo un sueldo. Entonces, pues ya no, o sea, no iba a corresponder a las. Si estuviera, si él hubiera hecho un contrato, hubiera recibido la pensión. Pero yo le pregunto, ¿cuál es el nivel? Tiene como 23. Tiene 23 todavía, cada tiene. Voy a hacerlo. Entonces, ya va. Ya. No le nada que hacer más. Que haga la escriba de su proyecto. ¿Listo? Preguntas, los muchachos que salgan deben tener una pregunta. Pastor y pregunta alguna cosa, no importa que diga. Pregunta algo. Espera, ¿cómo queda grabado? Ay, Profe, Suri. Dale la cámara, dale el micrófono. Ay, profe, no le entendí. ¿Qué dijo? tampoco. Espera, un poquito que va a guardar aquí. Profe, es que casi no se te entiende. Casi no escuchas. Cuando se va para allá, profe, casi no se escucha. ¿Será que no entra? Bien, bien. Entonces ahí tenemos, ya hablamos entonces acerca de tres cosas. Lo que sería indemnización y la invalidez. Recordamos la invalidez es superior al sistema. Y que todo que se conforme con la invalidez, que es 50% que le falta un brazo y una pierna, que le faltan los dos, las dos piernas. Eso se llama invalidez. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y hermano, no hay un no hay un 17 se llamaba más descalificación de invalidez. Es una cambio por otro ejemplo, pero si tienen que entender cuánto claro, cuánto vale la existencia de hombres, se le extranjero, cuánto vale los modelos. Cada número. ¿Cuánto hay más? Cada claro, el gran compañero. Sí, claro, porque no hay si es bien de la manera de decir, te puede valer el 3%, pero empieza a pagar desde el 5%. ¿Cuánto vale un curso?
¿Cuánto vale un deseo? Como un 2%, 3%. Pero no lo paga. Si no lo paga, ¿por qué no lo pagamos después de 5%? Como dicen ustedes, baila. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Público? 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 ¿Se recuerda? ¿Sí? ¿Se recuerda? Vamos a ver. 90%, pero sí se mueren, es extra. Listo. Ok. Entonces, nos devolvemos a la parte moral. La parte moral es el precio del dolor. La parte moral es lo que se llama el precio del dolor. ¿Por qué? Porque es cuántas lágrimas ha derramado usted de su padre. ¿Y cómo murió el padre? El padre era un señor de la caja, una construcción, y efectivamente se cayó, se partió y se tranqueó, se muerto. Se cayó y murió. Esa muerte es bastante triste, quiero decir, pero más triste es la que te voy a contar. Ayer estaba aquí sentado, pero todavía no me cuento, como voy a haber aprendido a leer. Esa es una muy buena, pero de este color y de este tamaño. Vean, por fin, pero lo cogiera corriente 15.000 voltios. Y lo cogió y quedó. ¿Por qué lo muestro así de color negro pequeñito? ¿No? ¿Cómo queda vinculado? ¿Qué dice? Perdón. Es pero siempre como organizado. O sea, sí, eso es, estamos en un país donde nosotros pagamos un 75% de la, o sea, si yo pensara así, se haría 25 de no, 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 casi nada. A ver, compártanlo acá y para que lo veamos. Ah, bueno, pues hay que bajar este e-share. Bajen el e-share. Así que Gabriel, e-share. Gabriel es gringo. iChip, iChip, ¿sí? iChip. Dale, iChip. Y bajan iChip este. Y cuando lo bajan, entonces colocan este número y compartís. Dale. Pero que quiera ver. Porque nos van a mostrar acá. Pero está bajando el chiste. No, 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 no. Ok, entonces muchachos, entonces comentaba que efectivamente, pues, el límite se mueve, ese tipo de muerte, pero va, pero eso que me acabo de comentar, que si no se convirtió en cáncer. Eso es- Entonces, por eso es que yo digo, pues miren, o sea, hablando de no, no recuerdo. Si esto fuera lo que somos nosotros, ya, es una mala situación. Entonces, no somos nada, nuestro cuerpo, quiero decir, pues sí, pero nosotros tenemos que tener una cosa diferente. Tenemos un ser, o sea, somos seres. ¿Está? O sea, quedamos así, necesarios. ¿Qué pasará después? No sé.
se puede convertir en un perro. Uy, yo les conté, pues usted no creo en eso, y la venga casi pero una vez ahí hice una prohibición y sigo sin perro en la vida pasada. Pero no, no, yo dije, bueno, pero ¿cómo así? Y dijo, no, tengo que ser aquí duro. Y te dije, que era un perro. Pasó, pero yo tengo que mandar. Eso es siempre así. Y entonces, no, no, claro, entonces, ese tema de la responsabilidad, entonces hay un dolor diferente entre los dos tipos de muerte. No, pero no que está bajo. Pues sí, la cosa es eh, terrible. Una vez vi un video de un señor por ahí en la India que estaba como loco, que se montaba así a un caminaba ese hombre y lo cogió las y era de verdad que no se incendió, se incendió porque primero que son pues efectos de gas, incendio, todo que vamos a ver. Claro, es que yo no tengo muchas historias, pero fueron originales. Bueno, Era que él tenía caballos de entonces formaba que varios caballos le sacó y como que se resbaló y cayó y estaba perfecto. Es que bueno, ¿cómo que va? no, pero era el zapato, según el zapato, de ropa y de la piel, pero literalmente como la carne encima, ¿sí? Y pequeñito. O sea, digo, como la como él quedó, como me pidió auxilio, quedó como con las dos manos hacia arriba. Y pues no, o sea, no se conoce. ¿Y de qué tamaño quedó? La historia. Pues, ¿Por qué contaste eso? Entonces, esos dos tipos de choque, claro, no existió significó, ¿cierto? A la hoja. Ese shock, son cosas inolvidables que la posición que van a pasar, la posición estaban en colegio. Desde años. ¿Qué tanto que yo era también? ¿Qué pasa también de Mi profesora era. él? Claro, el que trabajar o el que trabajar. Pero entonces resulta que si fuera una empresa, entonces no es lo mismo, uno como puede poner los mismos en ganas de matar, ¿cierto? En cambio, si se muriera así, claro, ya con el cliente, ¿cierto? A que quede así. Eso se llama daño chocal, daño con los siete de la persona y los siete de la persona. ¿Por qué? Porque estamos pensando directamente implicados por ese daño. Significa eso entonces que no es lo mismo la forma como lloró una persona, como el ejemplo del señor que se cayó, a la forma como lloró y a la cantidad de llanto que tuvo, y la persona, los hijos, la esposa. Esto se llama el precio del dolor, se llama responsabilidad de carácter moral y se cuantifica en gramos oro. Ya no se cuantifica en gramos oro, pero se entiende de esa forma. Y se llama el precio del dolor. Son las demandas de carácter moral. ¿Estamos? La parte moral es el sufrimiento, es la pena interna, es el dolor que se siente. ¿Estamos? La otra parte se llama responsabilidad jurídica, muchachos, ¿me oyen? Sí.
¿Paisuri bien? ¿Y Alejandro bien? Listo. La otra parte se llama responsabilidad jurídica. Entonces vámonos y nos devolvemos por acá. Y esa responsabilidad jurídica tiene dos clases. Responsabilidad jurídica de carácter penal y de carácter civil. Responsabilidad jurídica de carácter penal y de carácter civil. En la responsabilidad jurídica es donde entra el juez y define si se va para los actos civiles y si va para los actos civiles. ¿Qué significa eso? La parte penal. ¿Qué es la parte penal? Una condena. Una condena. ¿Quién condena? El juez. El juez condena. ¿Y por qué condena? Y explica eso también. Que se cometió un delito. Pero un delito. Un delito. Cometió una violación. Se cometió un delito y lo que analiza el juez es el dolo. El dolo. El dolo es la intención de hacer el daño. El dolo es la intención de hacer el daño. Se analiza el dolo. El juez de la República analiza el dolo. ¿Qué es el dolo? La intención de hacer el daño, la intención de engañar, la intención de querer matar a otra persona. Un solo otro juez, y aparentemente no es. Así que queda que eso. Entonces, la parte penal es el dolo, es la intención de hacer el daño. El juez analiza la intención. El juez analiza la intención de hacer el daño. Ujú. Y entonces va un taxista por ahí, puede ser, y va chateando con la novia, el taxista, cuando se le atraviesa un viejito y lo mata. ¿Qué sucede? Está ahí tirada, etcétera. ¿Qué pasa? Pasó por el sitio. Repito, va un taxista, por escena, va chateando con la novia, si le atraviesa un viejito y lo mata, le pasa por el sitio. ¿Qué? Porque pues para que no Y lo mató. Va para la casa. Opiniones. Le dan llamadas que dicen que va para la calle. Va para la calle. ¿Cuántas? Pocas. Va a estar siempre para que tiene otro, ¿no? Y mata a un niño. Dale. Entonces, va para la casa. Le dan llamadas que dicen que va para la casa. Uno, dos, tres.
Pues Ya lleva que puede decía, sí fue con dolo, no fue con dolo, manejando se entiende. Ah, bueno, con intención fatal. Lo vio por ahí, yo otra vez no. Porque por lo que bueno, dije, yo conocía desde antes, entonces le dice el otro año, sí, y usted qué relación tenía con la persona. No, me ha prestado un completo. Se configura el delito porque hay un nexo causal del delito. Daño, mató. Entonces, si es con intención, se va para la cárcel. Si no es con intención, ya se va para la parte patrimonial, para la parte civil. Eso se llama responsabilidad civil extraccontractual. El ejemplo que les. ellos no avisaron, pero digamos, no tenían la intención de que todas las empresas fueran bien, pero sabía que el hecho de no avanzar, era, no sé, pero igual sí estaba. Claro, por omisión. Les causó el daño por omisión y es igual de culpable que si lo hubiera hecho con dolo. Eso lo ha hecho de no decir que hay un problema. Otro ejemplo, insolidaridad. Insolidaridad. Hay una persona que diga, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y el tipo no diga porque el carro es, mira, casi se le puede meter a la cárcel por eso, por falta de solidaridad. Duro, duro. Que eso pasa cuando las personas se van de lugar donde se. Eso pasa cuando las personas se van del lugar de los hechos. Efectivamente, sí. Eso sucede. Eso sucede. Entonces, la responsabilidad penal, el juez tiene la intención de hacer el daño y efectivamente, entonces esa persona va para la cárcel. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, muchachos? Ok. Bien, la parte civil está directamente relacionada con una relación que se llama contractual y otra que se llama extracontractual. Analicemos la extracontractual. El accidente del taxi que acabamos de mencionar. Nace una relación directa y personal. Esto se llama extracontractual. Nace una relación directa y personal cuando se le hace daño a otra persona. En este caso, decimos que es una relación que nace. Cuando es extracontractual, es una relación que nace cuando se le hace daño a otra persona. Una relación que nace. Vamos a escribir eso aquí.
Es una relación que nace cuando se le hace daño. ¿Alguien de ustedes ha empujado a alguien sin querer de pronto? Sí, sí, claro, ¿cierto que sí? ¿Y esa persona de pronto se ha caído? ¿A quién le pasó? ¿A ti te pasó? ¿A quién? ¿Qué? Cansó. Fue el que me gustó y estaba en una reunión, estaba una amiga y no pensé que le fuera pues tan duro y debería hacer la espalda, pero se rompió fuerte con la pared. Con la pared. Sí. Y no, no. Claro, eso. ¿Tú qué sentiste en ese momento? No, ya me preocupé porque empecé a tirar regalos. Entonces, pues, lo revisaste, ¿sí? Y entonces resulta claro que esa es una relación que nace. El mismo ejemplo, es el mismo ejemplo que el taxista que yo acabo de mencionar. Vamos a suponer que no es un ejemplo. Entonces, lo monta en el carro, lo lleva, el seguro paga, ¿cierto? Pero el vamos con la pérdida de moto. Entonces, ¿qué hace? Y tiene que pagar, que cubrir todos los gastos, todo lo que tiene que ver con las drogas, con las fotografías, etcétera. Los paga. Entonces, la persona que hizo el daño. ¿Por qué? Porque es una relación que nace en ese momento. Es una relación que nace en ese momento. Nace cuando se le hace daño a otra persona. Pero si el juez se da cuenta que había dolo, ya no se trabaja por el área civil, sino por el área penal. ¿Estamos? Dolo significa hacer daño. ¿Sí? Dolo significa hacer daño. La relación extracontractual. Y la relación contractual es aquella que nace a través de un contrato, y ese contrato puede ser verbal o escrito. Nace a través de un contrato, y ese contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Efectivamente. Es una relación que nace a través de un contrato, y ese contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Mi hermano, y tuvo un compañerito de colegio, porque el compañerito lo dejábamos, él era que aprendió. ¿El qué? ¿El qué? Mi hermano, y le hizo como un profesor de la que luego a juzgado y todo así, y al mundo de mi compañero y con los papeles, por la licencia de profesor. Ajá. Pero entonces ahí, ¿cómo sería? O sea, Eso se llaman lesiones personales. Y esas lesiones personales dan cárcel. Pero resulta. Sí, pero tu hermano, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 13. Entonces resulta que cuando el joven es menor, cuando el joven es menor, pues responden los padres, ¿no? En este caso fue la responsabilidad patrimonial. O sea, tiene que cubrir todos los gastos, el taxi, la droga, todo eso, porque le hizo un daño. Y esos daños se llaman lesiones personales. Y no era que, de que o sea, me hizo porque estaba pensando, igual Sí, sí, igual, sí. Igual porque el daño es objetivo. El daño es objetivo. Sucedió. Voy a poner un ejemplo. Este lápiz, ustedes lo ven así, pero si se parte, pues quedó partido. Usted ve el lápiz partido. Hay un daño, se dañó el lápiz. Él no se puede volver a arreglar. Entonces, el daño es objetivo y se llama culpa. Esa culpa es objetiva. Y el juez dice, sucedió. La culpa es objetiva. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda del ejercicio del taxi que hicimos ahorita? Vamos a suponer, vamos a suponer
Yo puse el ejemplo del taxi donde el taxista está chateando, pero ahora lo ponemos diferente. El taxi va bien manejando, cuando de pronto sale corriendo alguien detrás de una buseta con el celular en la mano de la otra persona, ¡tran! Se lo lleva. Dice el taxista, yo no tuve la culpa. Lo mató. Dice el taxista, yo no tuve la culpa. ¿Ustedes qué opinan? La culpa es objetiva. ¿Se acuerdan del ejemplo del lápiz? Entonces el juez le dice, vea, qué pena. ¿Quién iba manejando el taxi? Entonces el señor dice, yo. Usted tuvo la culpa porque ¿quién arrolló el carro? ¿Quién arrolló a la persona del taxi? Usted iba manejando el taxi. Usted debió haber previsto lo que era fácilmente previsible. Culpa. Usted tuvo la culpa. Y la culpa es objetiva. Sucedió. Sucedió el hecho. ¿Quién, quién hizo quién hizo que el hecho sucediera? Pues la persona, el agresor. Entonces, por eso es la cosa. Si hubiera sido diferente, si tuviera 18 años o más, tal vez el juez tal vez no dejaría que la persona estuviera en libertad, porque le hizo un daño a la sociedad, porque es una persona que no se pudo controlar y es peligrosa para la sociedad y no debe estar entre la sociedad, debe estar, sí, claro, porque le causó un daño grave a la persona. Y todos los daños que se ven en la cara o en la cabeza tienen consecuencias penales. Ejemplo, le pegó un puño a otra persona y le dejó el ojo así. La persona va allá a la, ¿cómo se llama? No, a la URI allá, donde están los muertos. Sí, pero ¿cómo se llama esa oficina? No, sí, pues la morgue es donde están, pero es allá. Van allá y le toman fotos, le hacen, o sea, fotos, etcétera, y le hacen todo un diagnóstico. Y con eso meten a la cárcel a otro tipo. Con eso lo meten a la cárcel. Medicina legal se llama. Se llama medicina legal. ¿Estamos? Con eso meten a la cárcel al otro. Que no, que le pegó un puño. Sí, le pegó un puño. Vaya hasta allá. Le dan, no sé, meses de cárcel. Es diferente. Claro, por defensa propia es diferente, pero ahí analiza, en la defensa propia, sí, pero es que estamos hablando que son dos niños, ¿no? Entonces el juez dijo, son dos niños. No tiene la experiencia que le pegó al otro. Y el otro tenía la debilidad de que era experto en judo y utilizó sus habilidades para poder hacerle daño al otro. Porque lo que debió haber hecho era neutralizarlo, más no ofenderlo. Se hizo, que sea instintivo, que sea bueno, editado o pensado. O Sí. sea, cuando se calculaba que es instintivo, se lo calculaba con defensa propia y puede ir al fútbol. Ujú. Pero o sea, si tiene tiempo de pensar y de realizar la acción, ahí sí ya Sí. se comparte. Pero pasa otra cosa. El uno saca un cuchillo y el otro saca un revólver. Y si, por ejemplo, yo ni me No, espérate, ya termino este. El uno saca un cuchillo y se viene con el cuchillo. Y el otro saca un revólver y le dispara desde ahí tan. No, es que me iba a matar. Meten a la cárcel al que mató al otro. Porque no hubo, eso tiene un nombre. Hubo desproporcionalidad en la defensa. Y se lo tira así, pues entonces ahí ya es otra cosa, pero si ambos tenían cuchillo, es defensa propia, yo me imagino. No, pero ¿cómo así? Si se identifica- No, yo no soy abogado. La idea, la idea es esa. Dime la pregunta que me vas a hacer. Sí.
Sí, dentro de la casa pueden matar al otro. Dentro de mi casa. Sí, señora. Dentro de la casa pueden matar al otro. Claro que sí. Y ahorita, ¿qué va a decir? Pero es que robar es... No, no, yo hasta ya no sé, pero entonces... Pero lo que sí sé, este sabe. Yo fui en mi casa, Ujú, iba a mi ropa, ujú. yo iba a ir ropa con un chile. Pero yo tengo un gato. No, esa sí te la respondí. O sea, ya acá tú no puedes matar con el sabes que tu caja, no hay nada que te espere la otra. Y que no me dejen terminar agua. Yo puedo buscar y montarlo y a mí me van a necesitar por buscarlo. ¿La casa tenía reja? Si el jardín tiene reja, sí. Hace parte de la calle, no. Si está afuera, no, pero si dentro de, o sea, eso es más de homicidio, sí, doloso. Doloso, culposo y decoroso. Dice, vamos a todo. Si cae de tu casa, sí fue peligro, pero si no, tú te puedes entrar y salir. Él es de un predio privado, pues ahí ya. Pero el jardín es privado. Pero que está afuera. Es de la arquitectura, ¿verdad? Sí, yo, no sé, que si no puedo haber sentido algo, si no, no, otra cosa es que se toma la cuenta y es, gracias, papá, pero pensar rápido y yo no te vas a sentir igual que el cuerpo. Lo que pasa es que no, a mí no me sabe, no sabe. Pero en términos, y estamos con el tema de responsabilidad. Oye, ese es tremendo porque o sea, hay cuestiones, por ejemplo, acá se tiene una investigación igual que una cuestión que dijo, así, es que comienza y también acá, proyectos, menos. Claro, claro, o sea, Pero simplemente llegar y no, hay que no puede. Pero Sí, ustedes saben cómo tiene que ser para tener un arma legal, eso no es sencillo. A mí me queda más sencillo, ahora digo. sí, sí, pero sí, sí es más fácil tenerlo, tenerla para la casa, como defensa propia, o la otra es como, si andas en la calle no puedes cortar en la noche. Porque sabes, ¿y por qué hablar como cuchillo? Si defensa propia. Y el otro tipo que como que se está, no tiene nada, ¿Qué? el otro tipo para que exista, lo no, con un cuchillo para si no para nada, porque yo tengo propia. Pero si no, no hay proporcionalidad, no hay. Si no, entonces, a ti no has visto que es muy agresivo y eso, porque estás armada y no, no estoy. Claro, ese, Porque es que estás viendo, es que estás viendo la ley de un solo, ley del escudo. No, para, mira, eso ya, déjame sé, ya, tiene también, ¿sí? Y entonces ahí está la discusión. El otro día esta señora la verdad, ella intentó, pensó y iba a hacer, no lo iba a hacer. Jurídicamente, sí, claro, uno lo ve desde tu punto de vista, dice que no, pero eso no tiene sustento jurídico. de la propiedad de la sacar, ¿no? Porque en Estados Unidos está dentro de mi propiedad. Vaya. No, es que las leyes son, No, aquí también, aquí también. son, De acá. claro, No, no, así. pero tampoco se puede compararse con otros lugares. Y eso dice. Pero la propiedad privada, mira, hasta ahora en Estados Unidos, la privada, Sí. eso sí, hay un país. Espérate, espérate, no te vayas, no te vayas. No tienes nada que hacer. ¿Cómo que no? Pues ahorita tengo clases y no sé si tengo clases o si no tengo, porque ya comenzamos ¿Comparas? pues ya que están en la asamblea, eso por lo de. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen que, No tengo, ¿sí? No tengo idea. Mira, ahí tengo unos muchachos en Santander, mira.
Pero es que eso es tremendo. Bueno, bueno, chao. ¿Nos vemos? Llénalo, ¿no? Ay, sí. Ahorita me llevas a hacerlo. No, no. Hagámoslo. Cuando lo hagas me decís. Bueno, bueno, no sé qué pasa con la cámara, pero pues no quiere. Listo. Pero entonces quiero cambiar para el otro lado. Webcam. Listo. Quedó. Continuamos, jóvenes. Aquí lo tengo. Muchachos. Oli, ya, ya está. No crea, esto así ustedes lo ven así como facilito, pero como que no. Bueno, pregunta para Faisuri y para mi amigo Alejandro, ¿cómo va todo por allá? Bien, profe, escuchando todo. Escuchando, así, interesante, ¿no? Interesante que podamos hacer esto, esta comunicación de esta manera. A ver, múltiple, será por aquí, a ver, para compartir, ok, múltiple, bien. Preguntas, muchachos. Listo. Entonces, con relación, bien, y por el otro lado está el tema de la responsabilidad. Esa es la extracontractual, ¿no? Y ahora nos vamos con la contractual. Bien, la responsabilidad civil, la parte de contractual. Bien. Ujú. Pues sí, ¿no? Ya pude, listo. Entonces la parte contractual, pues viene todo lo que tiene que ver con los contratos. eh, y ya habíamos hablado de pronto, todo lo que tenga que ver aquí con los contratos. Y en esos contratos, pues decimos que los contratos pueden ser verbales o escritos, ¿cierto? Y que tienen la misma validez y que para que exista un contrato tiene que haber remuneración, tiene que haber un horario, tiene que haber subordinación como mínimo. ¿Escribimos o ya lo habíamos hablado? Escríbalo. Entonces dicen, puede ser verbal, verbal o escrito. Y para que exista un contrato, debe haber, para que exista un contrato, debe haber, para que exista un contrato, debe haber subordinación, un contrato laboral, ¿no? Subordinación. El contrato laboral, esto se llama contrato laboral y la otra por prestación de servicios laboral. Debe haber subordinación, debe haber horario, debe haber, ¿qué más dije? Remuneración. Como mínimo tiene que ser eso. Y también tenemos otro contrato que se llama prestación de servicios. Ya se los comento. Voy a poner aquí las tildes a todo esto que tenemos por acá. Subordinación, remuneración. Por acá teníamos relación, nace cuando se hace el daño a otra persona, después dice la intención de hacer el daño, es propia de la persona que hace el daño. Bien, entonces tenemos ese contrato. Ese contrato se llama contrato laboral. Ese que tenemos ahí. Y el contrato de prestación de servicio, pues no tiene
Ok, entonces tenemos un contrato laboral. Ese contrato laboral por 2 millones de pesos, que ya hicimos un ejemplo parecido. 2 millones de pesos, ¿cuánto tiene que pagar por EPS? ¿Cuánto tiene que pagar por seguridad? Por eso, ¿quién quiere pagar, Calero? 3% de soldado. 3% de la empresa contratada, 3% de- Entonces, ¿cuándo? Hablen, hablen. Alejandro, ¿cuánto te da? ¿Lo estás haciendo? Sí, bro, lo está haciendo. Alejandro está por acá. Cuéntame. Que profe, lo estoy haciendo. Ya, hagámoslo en un momentico todos. Hagámoslo juntos, pequeñín. Entonces, 2.500.000. Muchachos, ¿les gustaría estar acá o están allá bien en Santander? No, Ay, profe, Suri, acá. contesta. ¿Ah? ¿Qué? En las dos, profe, aunque No, me profe, en las gusta dos. presencial. Las dos, chévere, chévere. Bacano, ¿cierto? Chévere esta ayuda que tenemos y todo eso. Pero recuerden, una vez allá y una vez acá. ¿Saben por dónde pueden pasar para que no se den cuenta los indígenas? Por la vereda del túnel, pasan por ahí. Pues yo no conozco, no sé, Pinedo. ¿Qué? No, profe, yo tampoco conozco. ¿Digan qué? Sigan sin moto, Dios mío. Ay, yo me quisiera poner el pelo así como esa niña. Tan chévere. Bueno, pónganse serios, muchachos. Entonces, salud, pensión y riesgo, ¿listo? Riesgo 3 de una. ¿Qué tipo de riesgo, profe? Riesgo 3. Suri pregunta que qué tipo de riesgo. 2.500.000, ¿cierto? 2.500.000. Profe, pues para el empleado da 2.300.000, no sé si estoy mal. Ok, Paisuri. Entonces hablamos de. Entonces el empleado me dice Paisuri que, sí, señor, que recibe 2.300.000. Va a recibir el empleado. ¿Cuánto recibe en la primera quincena y cuánto en la segunda? ¿No es 1.150.000, profe? 1.200.000. Recibe en la primera 1.150.000 y en la segunda 1.250.000. ¿Sí? Espérate, no, espérate. Entonces, es que, a ver, entonces No salud. te escucho. Desde salud, el empleado y el empleador. Listo. El empleado es 4% para salud, 4% para pensión. ¿Y el empleador cuánto es para salud y cuánto para pensión? 12.5 y 8. Este es salud, este es salud. A doce Salud, coma pensión. para ¿Para empleados salud cuánto? doce ¿Cuánto? coma 12.5%. Y por acá, 8. 8%. Mira, mira tan chévere. Tengo unos muchachos en Santander que no pudieron pasar y los tengo ahí en Zoom. Ah, qué chévere, qué bueno. Ajá. Me alegra mucho. Con la profesora Sandra fuimos novios hace 30 años. Y eso es sexo, pero venteado.
3420, chao. Ay, no quedó grabado. Qué pena, era una broma. Ay, qué horror, ¿no? Qué horror ese profe. Y por acá salud, pensé en riesgos. Riesgos, riesgo 3. ¿Cuánto paga riesgo 3? 2.436%. En porcentaje. Ya te digo. 2.436, sí, señora. Ujú. Listo. Entonces díganme, pues, ¿cuánto es para cada uno? Díganme en un momentico ahí. ¿Mm? Son 100.000 para salud. Entonces, Faisuri nos dice 100.000 para salud, sí, señora. 100.000 para salud, sí, señora. Pensión, 100.000. Y el empleador lo vamos a pintar aquí en color rojo. Entonces, el empleador nos va a decir 12.5. ¿Cuánto? ¿Como 350.000 pesos? 312.500. 312.500. Y por acá, 8%. 200.000. ¿Cuánto? 200.000. 200.000. Y por acá, En 90.000. riesgo, 60.900, ¿no? Sí, señor. 60.900. Ujú. 70.900. Listo, muchachos. ¿Cuánto entonces le toca pagar bueno, cuánto recibe? ¿Cuánto, con 2.500.000 pesos, cuánto tiene que tener el empleador en la mano? 3.073.400. O sea que no tenemos, si lo contratamos por 2.500.000, tenemos que tener 3.000.000, 73. 3.073.000. Ok. Bien. Al empleado se le descuentan 200.000 pesos. 2.500.000. Lo dividimos entre dos, que son dos quincenas, y nos queda 1.250.000. ¿Cuánto recibe en la primera quincena? 1.050.000. Millón Pues, 50. Y en la otra quincena, no, 1.250.000. ¿Listo, muchachos? ¿Todo bien? Alejandro y Faisuri, yo les cuento que es más chévere estar aquí presencial o, no, ustedes son los que me tienen que decir, presencial o virtual. sí, profe, es mejor presencial. Es que hoy íbamos a Sí, ir, profe. que quedamos el miércoles, pero pues hoy ya sabíamos que la vía estaba cerrada y apenas ahorita la No, no, abrieron. sí, pero para casos así de urgencia, esa es la clave, miércoles. Ujú. Ok. Bueno, muchachos, entonces eso por ahí. Dejamos la clase entonces hasta acá. Muchas gracias por venir.